Siendo las 17 horas con 58 minutos, se reanuda la sesión de este pleno. Adelante, tiene uso la voz. Con su venia, presidente, con su venia, señores comisionados. Para tratar sobre la presentación de su caso, discusión y aprobación del avance correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017, se exponen los siguientes aspectos. Primero que nada, el financiero, presupuestal, 3 indicadores de gestión. El aspecto financiero comprende los estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2017, los cuales fueron elaborados de acuerdo a los lineamientos emitidos por la CONAC, Consejo Nacional de Armonización Contable, siendo estos los siguientes: estados de actividades, estados de situación financiera, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos principalmente. Y conforme a las nuevas disposiciones, también forman parte de estos informes los estados financieros de Ley de Disciplina Financiera. Cabe mencionar que en el estado de actividades muestra un resultado del ejercicio al cierre de 909.614 pesos. Y por otra parte, el estado de situación financiera suma en sus activos y pasivos un importe de 1.735.291. En relación al avance presupuestal correspondiente al segundo trimestre de 2017, muestra el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Un presupuesto anual autorizado para dicho ejercicio fue por un total de 14 millones, el cual se ejerció en un importe de 5.813.374, resultando un presupuesto aún no ejercido para el resto del año de 8.186.626. En cuanto al punto 3 de los indicadores de gestión, se presenta avance correspondiente a las diversas áreas administrativas en un total promedio de 51.29% de avance del instituto, desglosándolos por secciones: pleno 50% promedio, Secretaría Ejecutiva 50% promedio, Unidad de Transparencia 49.73% promedio, Administración 41.79%, Jurídico 43.18% promedio, Capacitación 108.33% promedio de las actividades, Verificación 42.28% y Contraloría 25.2% promedio. Cada uno de estos son con diferentes indicadores, no son el total, como lo vamos a ver posteriormente en los programas en el POA. Estos son 2 indicadores que tienen que ver con los indicadores de gestión. En total son 410.31% entre 8 áreas y el promedio da a 51.29% de lo que es los indicadores de gestión. Es cuanto. Gracias, Contralor. ¿Los comisionados tienen alguna pregunta? Le agradezco la presentación, Contralor. Por favor, someta a votación el punto, secretario. Un gusto, comisionado presidente. Somete a votación por la modalidad de votación nominal la aprobación del avance correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 en los términos que quedaron debidamente expuestos. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, aprobado. Luis Tudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Secretaria, sería a favor los 3. A favor. De acuerdo. Con 3 votos, son 3 votos a favor, comisionado presidente. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado por unanimidad el punto del orden del día expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. De acuerdo. El siguiente punto del orden del día, respecto al orden previamente establecido y aprobado, sería el informe mensual del secretario ejecutivo, lo cual ya aconteció, por lo cual seguiría el informe que rinde la titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Solicito la presencia de la titular de la Transparencia, licenciada Pilar Sodi, para que exponga el punto ante este pleno. Tiene uso la voz. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como titular de la Unidad de Transparencia me sirvo a rendir el informe de actividades, del periodo correspondiente al 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Cabe mencionar que el último informe rendido por su servidora ante este pleno fue durante la segunda sesión del mes de mayo, rindiéndose lo relativo hasta el mes de abril del presente año.
Haciendo una pequeña recapitulación a dicho informe, doy inicio atendiendo a una de las actividades fundamentales de la unidad de transparencia, es decir, la tramitación de solicitudes de información en la cual se reportan los siguientes datos. Durante el periodo anteriormente informado se atendieron 388 solicitudes de información, lo cual fue relativo a 4 meses, y durante el periodo que el día de hoy se reporta se registraron 166 solicitudes de información. En este escenario resulta fundamental informar que durante el primer trimestre de 2017 se registraron 286 solicitudes de información pública y que durante este segundo trimestre fueron registradas 284 solicitudes de información. Como pueden observar, pues no hay mucha variante entre el número de solicitudes, con un gran avance en el promedio de días de respuesta en atención a las solicitudes de información, reflejando un número en el primer trimestre de 5.65 días de respuesta, y por lo que hace el segundo trimestre el tiempo se redujo a 1.61 días en promedio para emitir la respuesta. Les voy a hacer entrega en este momento del informe relativo al segundo trimestre. A ver si lo pueden pasar. Como les digo, este informe relativo al segundo trimestre de la unidad de transparencia. Regresando al contexto, con este periodo que informa específicamente, como lo mencioné en un principio, lo relativo a los meses de mayo y junio del presente año, y como lo dije hace un momento, se recibieron 166 solicitudes de información, 103 solicitudes recibidas por la Plataforma Nacional de Transparencia y 63 recibidas y tramitadas por el Sistema de Solicitudes del Instituto de Transparencia, que se encuentra en nuestra página de internet. Teniendo como resultado de ese total de 166, 29 solicitudes que fueron respondidas en sentido afirmativo o entrega de información vía Infomex como sentido de respuesta, 123 solicitudes las cuales resultaron improcedentes o de no competencia, 14 como no presentadas o no interpuestas. Tomando como referencia el sexo del solicitante, se obtuvo una participación del sexo masculino de 104 solicitudes, 51 participaciones por parte del sexo femenino, 10 solicitudes, pero no se especificó el sexo del solicitante, y una solicitud por parte de un grupo. El tiempo de promedio de días de respuesta se equiparon en reducido también, igualmente al segundo trimestre, de 1.2 días. Durante el mes de mayo se recibieron 94 solicitudes, durante el mes de junio fueron un total de 72, atendiendo al número pues dicho en primer término, 166 solicitudes, predominando igualmente que en el informe anterior la coordinación de verificación y seguimiento, la coordinación de administración y la coordinación del área jurídica, con mayor número de solicitudes atendidas. Es muy importante el dato que a continuación se expone. Se turnaron 84 solicitudes a los sujetos obligados, atendiendo la atribución concedida por ese instituto en el artículo 27 de turnar las solicitudes las cuales no son competencia de este órgano garante. En primer término se encuentra con un mayor número de 55 la unidad concentradora de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado, en segundo término el Poder Judicial con 8 solicitudes y diversos sujetos obligados, entre los cuales se encuentran partidos políticos, Tribunal de Justicia Electoral y los distintos ayuntamientos, con 6 turnos de solicitudes. Solamente de esos 84, 11 sujetos obligados nos informaron o bien que se dio inicio al trámite de las solicitudes que se les turnaron. Pasando a otro punto, es importante señalar que el total de solicitudes atendidas en lo que va del año, que son 570 al 30 de junio de 2017, se han recurrido solamente 7 solicitudes, teniendo como resultado que en ninguna de las 7 solicitudes recurridas del instituto se ha revocado alguna respuesta. Se han confirmado, se han desechado y un recurso todavía se encuentra en trámite, pues, en ese mismo sentido de confirmación de la respuesta. Bueno, pasando a otro tema, pero como parte sustancial y de vital importancia, para este órgano garante y para en sí todos los sujetos obligados, se encuentra el Comité de Transparencia.
Este órgano garante ha realizado un gran número, el Comité de Transparencia, quise decir, de este órgano garante ha realizado un gran número de actividades encaminadas a la mayor eficacia de la gestión de solicitudes de información, intervención del Comité de Transparencia en el trámite de solicitudes de información cuando haya sido necesario. También se ha encargado de promover la capacitación entre los funcionarios de este instituto y ordenar sobre todo la generación de información a las áreas competentes. Durante el primer trimestre de 2017, durante el primer semestre, estoy hablando de los 2 trimestres, el Comité de Transparencia ha celebrado 9 sesiones, 3 sesiones ordinarias, las cuales estamos obligados por ley, todos los comités de transparencia, y 6 sesiones extraordinarias. Dichas sesiones han arrojado un total de 28 acuerdos y 18 resoluciones, de las cuales 8 confirman clasificación de información, en 4 se ha confirmado la inexistencia de información y en 6 se ha otorgado prórroga a las áreas para emitir las respuestas, ¿no? Es muy importante, les recuerdo aquí brevemente que los integrantes del Comité de Transparencia se encuentran establecidos en el reglamento interior del instituto, fungiendo como presidente del Comité de Transparencia el secretario ejecutivo, el cual en el desempeño de su función ha impulsado la participación del Comité de Transparencia en el ejercicio de las solicitudes de información y atendiendo las facultades establecidas en la ley en el artículo 53, ¿sí?, del Comité de Transparencia. Dicho órgano colegiado, el comité, es un órgano rector de transparencia dentro de cada sujeto obligado, ya que trata y pone sobre la mesa asuntos de vital importancia como la clasificación de información y acciones en pro de la transparencia, además del seguimiento para la debida publicación de la información. Asimismo, la verificación y aprobación de versiones públicas de documentos o expedientes. Ha promovido también el Comité de Transparencia a la fecha la capacitación interna, teniendo en cuenta que yo, que funjo como secretaria técnica dentro del Comité de Transparencia, he desarrollado esas capacitaciones. Al día de hoy hemos realizado la capacitación para el índice de expedientes clasificados como reservados, así como diversas capacitaciones para la debida atención de solicitudes y tratar de reducir los tiempos de respuesta. Igualmente se aprobaron recientemente los formatos para la elaboración de los índices de expedientes clasificados como reservados. Dichos índices posteriormente deben ser aprobados por el Comité de Transparencia, y puede ser que no encuentren ahí todas las actividades del comité, se lo enfoqué directamente en las solicitudes. No sé si tengan alguna duda, hasta aquí la información. Muchas gracias, licenciada Pilar. Comisionados, ¿tienen preguntas? ¿Usted, comisionado? A mí me genera cierta preocupación que de todas las solicitudes que estamos turnando los sujetos obligados, en los cuales no somos competentes para atenderlos, pues estamos recibiendo todavía muy poca respuesta por parte de ellos. Porque finalmente la obligación va no solamente a atenderlas, sino a registrarlas, de darles el folio, de darles el trámite, y creo que sería probablemente importante que ya teniendo identificado cuáles son los sujetos obligados que más solicitudes se les hemos turnado en este sentido, que sería básicamente el Poder Ejecutivo, ¿no?, quien más se les ha turnado, y posteriormente al Ayuntamiento de Tijuana, al Poder Judicial, una cantidad probablemente simbólica, pero a lo mejor valdría la pena, como señor presidente, que turnara un oficio directamente usted a estos sujetos obligados, donde se les explique por ley cuáles son las obligaciones que tienen de tratamiento a las solicitudes de acceso que son turnadas por parte del instituto. De hecho, en el informe anterior habíamos comentado la posibilidad de una reforma a nuestro reglamento, a la ley, en cuanto al sentido, porque si bien los sujetos obligados no están obligados a informarnos del trámite, entonces algunos, en el oficio donde se turnan las solicitudes les solicitamos que nos informen, pero como no existe la obligación reglamentada, hacen caso omiso, o bien lo ven como una que vamos más allá de nuestras facultades, ¿no?, para hacerles esa solicitud. A mí se me ha causado un poco de preocupación, porque queda ahora sí que
a la deriva si la solicitud fue debidamente tramitada. Yo creo que sí. Entonces, Leo, aquí probablemente lo que valdría la pena sería eso, que se reglamentara en aras de dar cumplimiento con esta obligación que establece la ley, porque finalmente la ley sí nos obliga a turnarlas y finalmente como órgano garante de la transparencia tendríamos que saber que se les está dando el debido tratamiento a estas solicitudes, pues que se prepare la modificación al reglamento para que ya de manera fundada y motivada se pudiera hacer una solicitud y en todo caso un requerimiento eventualmente por incumplimiento al informe que realizan al área, porque pues sí, sabemos que en el caso, por ejemplo, los órganos internos de control tampoco son muy dados a estarnos informando sobre los procedimientos administrativos, pues en este caso creo que sería todavía un poco más complicado, ¿no? Si no existe pues una consecuencia o no existe un fundamento legal o algún argumento para nosotros estarles requiriendo esta información. Y pues digo, reconocer mucho el tema de los términos, licenciada, la verdad es que a pesar de que hemos tenido muchísimo trabajo estar dando respuesta en tiempo menos de 2 días, o sea, yo sé que ha requerido de mucho esfuerzo y sobre todo mucho seguimiento por parte de la unidad de transparencia con cada una de las unidades administrativas, reconocer que se ha hecho una buena labor, reconocer que los informes son muy completos, que finalmente nosotros tenemos que ser ejemplo en la aplicación de la ley en todos los sentidos, particularmente en garantizar el derecho de acceso a la información de las personas que acuden a nosotros, por reconocer el trabajo, un buen trabajo. Y gracias por el informe, no tengo más comentarios. Gracias comisionada. En efecto, mis posicionamientos, mis dudas y las decisiones que debo tomar este pleno van en el mismo sentido. Aquí tengo una pregunta que le voy a hacer al final, licenciada. Pero en el caso del seguimiento de las solicitudes que nosotros turnamos, la propuesta es sacar un acuerdo de pleno, vaya con la reforma que tuvo en el reglamento, para que en base al acuerdo de pleno se haga el requerimiento mediante una resolución. Ya hicimos una reforma en el reglamento para que podamos pronunciarnos sobre temas específicos. Entonces, para que por favor nos dé un informe de quiénes son esos los que no han informado y requerírseles. Es un asunto en el que, en el caso también de los titulares de los órganos internos de control, nos vamos a pronunciar, y que tiene que ver con un tema que ya les expuse yo en la sesión el viernes pasado. Y para no esperarnos a una reglamentación, una modificación del reglamento para este tema, ya en la modificación del reglamento de la ley que se hizo la semana pasada, el acuerdo anterior, en el que podemos subir al pleno acuerdos que son vinculantes, yo creo que por ahí pudiéramos liberar ese problema. Entonces, para que le dé seguimiento, porque es importante, ¿sí? O sea, que se le haga un requerimiento formal como acuerdo de pleno, ¿sí? Para que nos informen sobre el seguimiento que le han dado, ¿sí? Y les damos seguimiento a ese requerimiento, ¿sí? Con un posible apercibimiento. Yo creo que la reforma de nuestro reglamento fue muy amplia en ese sentido, y tratamos de abarcar que todos los acuerdos que hagan de pleno sean vinculantes y en un momento dado con medidas de apremio. El otro tema, la otra pregunta que tengo para ustedes, de las solicitudes que son para el instituto, ¿ninguna ha sido recurrida o...? 7 han sido recurridas en lo que va del año, sin embargo ninguna resolución de esos recursos ha sido en sentido de revocación. ¿Y alguna se ha ido mediante queja o al instituto? ¿Al INAI? Me parece que hay una, la que todavía está en trámite, que se hizo un procedimiento, pero no fue recurso de queja, más bien, ninguna todavía, de hecho, todavía está en trámite. Fue notificación Sí, perdón que interrumpa, pero sí tiene que ver es que está medio un poco oscura ahí la postura o lineamiento que de alguna forma nos ordena
que nosotros notifiquemos al INEI, pero no nos ordena que notifiquemos que Sí, atraiga, está, ¿no? Nada más, simplemente no es se una fue cuenta. la atracción. Entonces lo que comentaba con la licenciada Pilar, específicamente con una solicitud que tenía relación con una información que tenía, yo le comentaba, pues es importante que ya cuando llegue el recurso de revisión, pues sí se le dé vista siempre al INEI para cumplir con este trámite. Inconformidad, pues no tenemos ninguna. Esperemos no tenerla. Tienes que tener un trámite entonces. Sí, un trámite que me parece que es esto que estamos Sí. comentando. Sí, el último punto, Sí. propongo que este informe se ponga en el portal. Y que se divulgue adecuadamente, porque se divulga entre los sujetos obligados y entre la sociedad, porque nosotros debemos ser un ejemplo de funcionamiento de transparencia. Hay una gran tarea, me consta que se realiza por la unidad de transparencia respecto a que es una vía en la que los ciudadanos accesan a la transparencia, y qué bueno que nos identifiquen y que finalmente nosotros logremos canalizar al sujeto obligado correspondiente las solicitudes de información, porque nos identifican como que nosotros somos la entidad que va a proporcionar la información. Es un proceso de ir canalizando, educando a la gente para que aprenda a identificar los portales de cada uno de los sujetos obligados. Es un tema en el que vamos a trabajar fuertemente en el último trimestre de este año, mediante la capacitación y mediante actividades con organismos de la sociedad civil, para que tengan identificados eventualmente los 161 portales de transparencia que deben existir en el Estado. Igualmente la felicito por el trabajo realizado. Yo creo que hemos avanzado mucho, y también quiero manifestar que le he solicitado en lo personal que, aprovechando la experiencia que tiene y las tareas que hemos hecho respecto a la unidad de transparencia, para que de capacitación tanto interno como a los sujetos obligados, para que avancemos más rápidamente en este tema. Así que es una tarea que eventualmente no le corresponde directamente, pero que le agradezco que desde principios del mes pasado la haya aceptado, y que esté contribuyendo con los sujetos obligados para que tengan una unidad de transparencia que sea modelo, y tomando como ejemplo, debo presumirlo, pues la unidad de transparencia que tenemos nosotros implementada en el instituto. Lo mismo para el comité. Y la parte de las sesiones que se transmiten por internet, Sí. hemos estado trabajando fuertemente en temas de gobierno abierto, de transmisión por internet de las sesiones, y eso debe ser un ejemplo. De hecho, los eventos que hemos estado realizando, el foro y una sesión que tuvimos ahí en la Sistema Estatal de Fiscalización, fueron transmitidos en vivo, están en YouTube y nuestro propio portal, y eventualmente siguen. Son herramientas que los sujetos obligados de la sociedad pueden utilizar. Muchas gracias. Gracias. Como pase al siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, el siguiente punto del orden del día, inciso H, es la presentación, en su caso discusión y aprobación del avance de cumplimiento del programa operativo anual del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, correspondiente al segundo trimestre para el ejercicio fiscal 2017. Gracias, secretario. Para la exposición del punto solicito la presencia de nuestro Contralor Martín Domínguez para que ponga el punto ante este pleno. Muchas gracias, señor presidente, señores comisionados, con su venia. En este trimestre tuvimos algunas actividades importantes dentro del instituto. Definitivamente de las actividades programadas, en casi todos los programas se rebasó la meta. Específicamente en cada uno de los programas, por ejemplo, el programa 1, difundir la cultura de la transparencia, la meta 1 es difundir material para la cultura de la transparencia, y se lograron rebasar las metas, sobre todo en la coordinación de capacitación y difusión, en la acción 1.04, que es elaborar y difundir los boletines del instituto. El periodo de abril a junio se realizaron 14 boletines de 11 que se tenían programados. En el programa 1 Meta 2, la Meta 2 es realizar eventos para la promoción de la cultura de la transparencia,
Y la única o de las pocas actividades que no se logró realizar fue una por parte del Pleno, que es la de celebrar convenios de colaboración con el propósito de promover la cultura de la transparencia. De ahí en adelante se lograron rebasar en casi todas las áreas las metas programadas de la coordinación, capacitación y difusión, desarrollar y realizar conferencias con temas específicos. Se llevaron a cabo conferencias el 3 de abril, conferencia de retos de transparencia en Baja California, en la Feria Internacional del Libro, UABC. En martes 30 de mayo fue el informe de conclusión de gestión como comisionado presidente del licenciado Francisco Postel White. El viernes 2 de junio del 2017 hubo una plática informativa sobre el derecho de acceso a la información a estudiantes del CUT Universidad, aquí en la ciudad de Tijuana, por la comisionada propietaria de la maestra Elba Manuel Estudillo. El martes 13 de junio hubo una plática informativa sobre el derecho de acceso a la información a la Academia de Estudios Fiscales, también por la comisionada propietaria maestra Elba Manuel Estudillo. Y también se realizaron talleres y reuniones de capacitación a la sociedad civil. Se llevaron a cabo el 26 de abril, retos de la transparencia en Baja California, en Coparmex Mexicali, por el comisionado Postel White. Jueves 27 de abril de 2017, capacitación al Colegio de Contadores en Mexicali. El lunes 15 de mayo del 2017, retos de la transparencia en Baja California en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Mexicali, por el comisionado Postel White. De la coordinación de verificación y evaluación, estos dos primeros trimestres fueron muy sui generis por la necesidad de casi todos los sujetos obligados de recibir capacitación en materia de cargar información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por eso, como la fecha de vencimiento era el 4 de mayo, también en este trimestre, sobre todo esos días de abril y de mayo, fue prácticamente una locura con las capacitaciones en este sentido de los sujetos obligados. En el programa 2, la meta 1, que es vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia, 6 de 19 acciones no se logró dar cabal cumplimiento. Una de ellas del Pleno, por ejemplo, el de celebrar sesiones ordinarias en espacios educativos. Esa no se logró llevar a cabo, se tiene programado por lo menos una sesión y no se logró llevar a cabo. Y hay otras que no se puede programar exactamente porque es dependiendo de cómo vaya llegando la información al instituto, sobre todo en las acciones 2.07, 2.09 y 2.10, que son elaboración de proyectos, sustanciar los procedimientos relativos a los recursos de revisión o elaborar los análisis, definitivamente los programas, pero pues a veces llegan menos, ¿no? Y en ese sentido es como ha estado funcionando la información, que a veces llega muchísima, a veces llega muy poca, no es posible predecirla. Y de la coordinación, igualmente de la coordinación de verificación y evaluación, emitir dictámenes sobre denuncias públicas. Pues aquí se tenían programadas 15 y en este trimestre solamente se recibieron 2, solamente se elaboraron esos 2 dictámenes. Sin embargo, los casos donde se logran rebasar lo programado, por ejemplo en el Pleno, puede dar trámite a solicitudes de información. Aquí había una cuestión de acomodar la información en realidad como se había estado programando a como en realidad está sucediendo, porque ahí no se tenía considerado reportar la información que estaba llegando a la unidad de transparencia, sino la información que se pedía directamente a los comisionados. Entonces es muy poca la información que en realidad los comisionados realmente se ponen ellos a raspar, ustedes se ponen a raspar lápiz para contestarle a un sujeto obligado, a un ciudadano que pide información. En realidad se reciben muchísimas por parte de la unidad de transparencia. En el primer trimestre, por ejemplo, fueron 286 solicitudes las que se recibieron. Este trimestre fueron 284. Entonces, eso hay que revalorarlo y aparentemente sale con un porcentaje muy alto. Entonces, es una cuestión de nada más de revalorar la información. De la coordinación contenciosa, aquí también es la misma situación de sustanciar los procedimientos y de notificar esos procedimientos, porque en realidad no se pueden programar de una manera adecuada, al igual que también las solicitudes de acceso a la información a la coordinación de verificación y evaluación. En el programa número 3, que es administración de los recursos humanos, materiales y financieros, la meta 1 es brindar los servicios administrativos de manera eficiente al instituto. Aquí prácticamente todas las acciones programadas se han cumplido a cabalidad, excepto del órgano interno de control, que es emitir normas administrativas. En este trimestre se emitió solamente una norma administrativa, pero una norma administrativa muy grande, que es la elaboración, modificación, transferencia y ampliación del presupuesto de egresos del ITAI. Esta norma sí nos llevó bastante tiempo el poderla elaborar, porque son demasiados actores los que intervienen en el proceso, y el llevarlo a cabo, incluso el ejemplificarlo, el hacer los flujogramas, sí fue una labor bastante amplia.
al igual que la acción 3.09, que es revisión y propuesta de las normas actuales. Lo que pretendemos en el órgano interno de control, primero que nada, es todas las normas que tienen que ver con el órgano interno de control, actualizarlas y ponerlas ahora sí que en una norma nueva, ¿no? Como fue la norma 1, la de presentación de las declaraciones patrimoniales, la 2, el examen antidoping, la 3, que fue un compromiso directamente con el órgano de fiscalización y aparte la necesidad que ya se tenía dentro del instituto, porque la observación constante era que no había alineamientos en la elaboración del presupuesto de egresos. Entonces ese compromiso ya está cumplido, ya lo tenemos, ya está funcionando. De hecho ya salió la convocatoria para el comité técnico de elaboración del presupuesto 2018. Es decir, ya estamos trabajando en base a las normas que emitimos y ya las estamos echando, ahora sí que funcionando. El programa 3, meta 2, que es vigilar y fiscalizar. Aquí este trimestre se rebasaron algunas acciones de la meta que se tenían programadas, sobre todo dar respuesta a las observaciones del ORFIS. Llegó las observaciones de cuenta pública, ingresos y egresos del ejercicio 2016, eso ya se dio respuesta, y también llegó una solicitud de información respecto a calificación de cada una de las metas y programas de este instituto, que también se dio respuesta ya hace algunas semanas. En la acción 3.18, integrar el padrón de los servidores públicos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial. Se recibieron las declaraciones de modificación patrimonial obligados en este instituto en tiempo y forma, el 31 de mayo del 2017, tal y como se refiere a la norma administrativa número 1, que ya les comenté, que es la declaración patrimonial de los servidores públicos del ITAE. Es cuando se presenta. Muchas gracias, Contralor. Me gustaría, no son propiamente preguntas, sino que derivada de la exposición, que da algunas instrucciones para que se acaten actividades que es necesario implementar, secretario. Te agradezco su tiempo, porque hay unos temas que hemos estado desarrollando que implican algunas modificaciones. El primero el tema de los POAS es en la parte de las denuncias públicas. Tenemos nosotros una cantidad de denuncias públicas y derivado de las modificaciones que hubo en el acuerdo del 1 de mayo, ya no estamos dando trámite de las denuncias públicas, ni siquiera las estamos admitiendo, por lo tanto vamos a caer en inconsistencia y debemos hacer una modificación de los POAS para adecuarnos a los nuevos requerimientos. Ese es uno de los primeros temas. El otro tema, que hay que hacer una modificación de los POAS y someterlo a aprobación de pleno, son unos acuerdos que hemos tenido respecto a un plan de verificación, una evaluación diagnóstico y un plan de verificación derivado del acuerdo de pleno de la sesión pasada o la antepasada. ¿Cuándo fue comisionada? La sesión pasada, que hicimos una estrategia de verificación ahí para que lo vea con el coordinador de verificación, que finalmente modifica la estrategia que traíamos en el plan respecto a la primera, a los POAS cuando se elaboró el presupuesto. El otro tema, entonces hay que hacer la modificación y hagan por favor la evaluación para que en una sesión próxima, la más próxima posible, se haga la modificación de los POAS, porque de lo contrario vamos a caer en incumplimientos y vamos a tener estamos realizando actividades que no teníamos programadas, dado que este pleno implementó algunas estrategias derivadas del Estado que guardaba la transparencia de lo que se obligaba en el Estado para acelerar el cumplimiento de la ley. No teníamos previsto eso, obviamente, cuando se elaboró el presupuesto. Entonces, para que de forma inmediata se haga eso, dado que de lo contrario vamos a ver el incumplimiento y ya estamos trabajando con el tercer trimestre. El otro punto es de un incumplimiento, de un retraso que traemos de este pleno. Hay 3 convenios que tenemos en proceso, secretario, para que por favor los concluya en lo más pronto posible. El primero es el convenio respecto a las multas, es una tarea que yo traigo ya en proceso con la Secretaría de Finanzas. El segundo, instruirlo para que se coordine con el Instituto Estatal Electoral. Ya lo habíamos platicado, para ver la posibilidad de celebrar un convenio en cumplimiento del artículo 163, si bien es preciso el artículo 163 de la ley. Respecto a las sanciones, sí ponernos de acuerdo ahí el mecanismo para la imposición de sanciones a los partidos políticos que contempla. Ya tienen conocimiento del electoral.
que contempla la ley, ¿sí? Y ahí traemos un convenio también con el Poder Judicial que tiene en estudio aproximadamente yo creo que casi un año. Entonces ahí tendríamos que cerrar ese convenio para que por favor una vez que regresemos de vacaciones les dé seguimiento para que se cumpla. Esos son los temas que yo traigo respecto a las actividades del instituto, que eventualmente nos va a llevar a modificaciones programáticas y sí considerar, para que lo vea, instruya allí a la Coordinación de Administración y Procedimientos, de aquellas actividades nuevas que implican fondeo, monetizarlas, que implican presupuesto, porque finalmente algunas actividades adicionales que traemos van a requerir recursos y esos recursos los vamos a obtener de transferencias para cuidar muy bien cómo ejercemos el presupuesto que tenemos ahí previsto. Esos son mis comentarios, comisionada. ¿Ustedes tienen algún comentario que agregar? No, estoy de acuerdo. Sí, por favor, en la próxima sesión, bueno, la próxima no porque está muy corto, pero la segunda sesión. El informe de seguimiento. Sí, me da seguimiento, por favor, porque ya estaremos en agosto y nos vamos a ahorcar sobre todo con la parte de los textos. De hecho, se puede incluir en el informe del secretario ejecutivo dentro de 2 sesiones más que lo vamos a tener. Me parece muy bien. Por favor, someta a votación. Muchas gracias, Contralor. Muchas gracias. Por favor, someta a votación el presente punto de orden del día, secretario. Claro que sí, señor presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del avance expuesto. Adelante, comisionados. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Silvia Estudillo, a favor. Fabio Sandoval, a favor. Se cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Se declara aprobado por unanimidad el punto expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acción, Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California, mediante el cual se aprueba la habilitación de días y horas inhábiles para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio de 2017. Gracias, secretario del Ejecutivo. Para la exposición del punto voy a solicitar a la comisionada de estudio que lo presente ante este pleno. Comisionada, si no tiene inconveniente. Gracias, comisionado presidente. Voy a permitir dar lectura, pero primeramente un breve antecedente del presente acuerdo que se someterá a votación y aprobación de este pleno. Como sabemos, parte de nuestras actividades sustantivas como órgano garante es verificar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia, con la publicación de la información de oficio, que se denomina de oficio, en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo a la ley general y en sus respectivos portales de transparencia, en apego a nuestra normatividad local. Hemos tenido serios retos con la implementación de esta ley, de la aplicación de la ley general. Obviamente ha traído como consecuencia pues, una carga adicional de trabajo para todos los sujetos obligados, desde la aplicación de los transitorios más básicos como la modificación de sus respectivos reglamentos, hasta el hecho de que ya no están funcionando las unidades de transparencia de manera concentrada en el caso de los ayuntamientos. Es decir, ha implicado pues, una serie de actividades y de cargas en las cuales pues, ya cada una de los paramunicipales debe cumplir con las obligaciones de manera separada. Todo esto pues obviamente nos ha tenido pues como digo, con una carga de trabajo adicional para todos los sujetos obligados. Sin embargo, así como pues reconocemos los esfuerzos que hemos hecho y los avances que hemos tenido en algunas áreas, como lo comentábamos en el caso de la unidad de transparencia, como lo es también el caso de los términos de resolución de recursos de revisión, que hemos estado mejorando mucho estos plazos de resolución por parte de este pleno. También es importante pues, reconocer cuando hay algunas áreas en las cuales pues, probablemente no hemos avanzado como hubiera sido lo deseable, en algunas circunstancias por cuestiones ajenas al propio
instituto, y en otras circunstancias pues sí probablemente atribuibles a ciertas situaciones que se fueron dejando pasar. Hace una semana, con la venida de este pleno y con la aprobación del mismo, asistí a una reunión de comisiones conjuntas en el seno del INAI. En la siguiente sesión de pleno presentaré el informe de comisión por escrito. Hubo mucha información que se tocó en esa reunión, por lo tanto me está tomando un poco más de tiempo de lo previsto poder organizar el informe. Sin embargo, en esa reunión de las comisiones unidas, que son las comisiones de verificación y la comisión de tecnologías de la información del INAI, básicamente se estuvieron viendo cómo vamos los sujetos obligados en el programa de verificación diagnóstico, este tema que usted comentaba ahorita como uno de los pendientes que tenemos que reorganizar en nuestro programa operativo, toda vez que ya los lineamientos técnicos nos obligan a hacer una verificación diagnóstico no vinculante este año, es decir, en aras de dar espacio a los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones en portales y plataforma, se abrió como un espacio-tiempo para que pudieran cumplir con dichas obligaciones. Sin embargo, la verificación diagnóstico debió iniciarse en mayo del 2017, por cuestiones de algunos cambios en nuestra estructura y algunas modificaciones, pues apenas en la sesión pasada se aprobaron los lineamientos y el programa de verificación. En las cuestiones que se estuvieron tocando en la reunión en el Sistema Nacional, pues básicamente se recogieron algunas buenas prácticas, algunas cuestiones que estaban haciendo los sujetos obligados, porque digo los órganos garantes, porque pues básicamente todos están pasando por la misma situación que nosotros, algunos van más avanzados, sí, pero pues finalmente todos han atravesado por este mismo reto, toda vez que no solamente los sujetos obligados no están subiendo la información en la plataforma y en los portales, sino que los propios órganos garantes no tienen las capacidades humanas y tecnológicas para llevar a cabo las verificaciones. Algunas de las medidas que se están tomando en algunos órganos garantes, pues es la que se planteará para aprobación a este pleno, que fue precisamente la habilitación de días y horas hábiles para que no se suspendieran las verificaciones en los periodos vacacionales. Si bien los días inhábiles que por ley son inhábiles, pues seguirán siendo inhábiles. Sin embargo, analizando que no todos los sujetos obligados tienen el periodo vacacional en las mismas fechas, y analizando también el hecho de que la actividad de verificación es una actividad unilateral del órgano garante, es decir, el órgano garante no requiere de una interacción con el sujeto obligado para poder llevar a cabo la verificación de cumplimiento de las obligaciones de oficio. Es por eso que se propone que en aras de agilizar o recuperar un poco este tiempo que traemos de retraso en la verificación diagnóstico, sean habilitados pues todos los días y todas las horas de este periodo vacacional que daría inicio el próximo lunes, para que el personal del Instituto de Transparencia pueda continuar con las labores de verificación de portales y de la plataforma nacional. ¿Por qué habilitar también las horas? Se habilitan las horas porque por la misma experiencia de los últimos meses nos dice que la plataforma nacional tiene una carga excesiva de tránsito. Esto lo hace muy difícil de consultar en ciertas horas del día, e incluso una de las acciones que lleva a cabo algunos órganos garantes para terminar más rápido la verificación ha sido de repente hacerlo ya después de las 6 de la tarde, o entrar a la plataforma en algunas horas que no serían las horas que nosotros habitualmente estamos en funciones. ¿Por qué se requiere habilitar las horas? Porque finalmente nosotros, al momento de hacer la verificación diagnóstica, debemos emitir un dictamen que pasará por el pleno y que se le notificará a cada sujeto obligado cuáles son las omisiones que identificamos, y esas omisiones deben ser documentadas normalmente pues con impresiones de pantalla. Si nosotros hacemos una impresión de pantalla en un horario en el cual el instituto no está en funciones, pues pudiera entrar ahí un debate de si la validez o no la validez de ese documento, soporte para emitir el dictamen. Digo, una vez comentado lo anterior, solamente me voy a permitir leer las partes más trascendentes del acuerdo, sabiendo pues que el mismo será publicado, que el mismo será notificado a todos los sujetos obligados y quedará público en nuestro portal una vez aprobado.
y básicamente es el acuerdo pleno del Instituto y acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado, mediante el cual se aprueba la habilitación de días y horas inhábiles para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el programa anual para la verificación del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio 2017. ¿Cuáles son nuestros antecedentes y en qué basamos nuestro actuar? Pues básicamente es en la promulgación de la Ley General de Transparencia el pasado 4 de mayo del 2015. También tenemos la modificación y la publicación en fecha 22 de abril de 2016 en nuestro periódico oficial del Estado, en el cual se modificaron diversos artículos de nuestra Constitución local. Y dentro de los considerandos para la aprobación de este acuerdo sería que en fecha 13 de abril de 2016 el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que en lo sucesivo denominaremos el Sistema Nacional de Transparencia, emitió los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia, según lo establecido en el artículo tercero transitorio de los citados lineamientos técnicos generales. Una vez transcurrido el periodo de carga inicial de la información en los portales de Internet y la plataforma nacional, los organismos garantes realizaríamos una primer verificación con base a los criterios establecidos en los lineamientos técnicos, bajo la normatividad de verificación que los sujetos obligados no tendrían para los efectos obligados, efectos vinculantes. Esto como lo estableció en el artículo 88, capítulo 6 de la Ley General. Y por otra parte, el Pleno de este mismo Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mediante acuerdo con AIP de extensión 0303, diagonal 05-2017-2, de fecha 3 de mayo del 2017, aprobó las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, de las obligaciones establecidas en el título quinto de la propia Ley de Transparencia, y que es en sesión plenaria de fecha 29 de junio de 2017, este órgano garante aprobó su programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados de esta entidad federativa correspondiente al 2017, y en cumplimiento a dicho programa anual de verificación y a las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados, en sesión ordinaria de la misma fecha, 29 de junio de 2017, se llevarán a cabo revisiones a la Plataforma Nacional de Transparencia y los portales de Internet de los sujetos obligados que actualmente integran el padrón del Estado de Baja California para determinar el cumplimiento de la carga de información de oficio establecida en el título quinto, capítulo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente. Por lo que el acuerdo que se propone al Pleno de este órgano garante sería que en cumplimiento lo establecido en los artículos 6, 7 y 27, fracción 24 de la Ley de Transparencia de nuestro Estado, el Pleno de este instituto determina habilitar los días y horas inhábiles que comprende el periodo vacacional del 17 de julio al 28 de julio, para efecto de que el personal autorizado lleve a cabo las diligencias necesarias para la revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia y portales de Internet de los sujetos obligados que actualmente integran el padrón de sujetos obligados del Estado, así como las visitas e inspecciones de acuerdo al programa anual de verificación aprobado por este instituto el pasado 29 de junio del año en curso. El presente acuerdo entraría en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y pues se ordena finalmente la publicación del presente acuerdo en el portal de Internet del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, comisionada. Dos comentarios, ¿no? El primero de ellos es que este acuerdo tiene únicamente un efecto específico en las verificaciones. El programa de verificación
que tiene su origen porque parte de nuestro personal no sale de vacaciones porque no tiene derecho todavía y queremos aprovechar ese tiempo. Sin embargo, se interrumpen los términos de los asuntos jurídicos en los que se están computando, ¿sí? Y el otro tema es que finalmente para nuestro personal, aquellas personas que ya tienen derecho a vacaciones, que tenían programadas sus vacaciones, pues saldrán en los términos que el derecho que tienen de sus vacaciones es únicamente para aquellas personas que no tienen derecho a vacaciones y aquellas que tienen derecho a vacaciones que quieren hacer un intercambio de su periodo vacacional para que lo tomen en una fecha posterior en virtud de la urgencia de concluir los diagnósticos, porque ese documento del diagnóstico es un documento básico para tener reuniones de trabajo con los sujetos obligados para acelerar el proceso de implementación de la transparencia y poder nosotros avanzar sobre este tema. Sí, una situación que no comenté, como si no se me permite. Sí. El fecha 14 de agosto es la fecha que estableció en el acuerdo de fecha 3 de mayo, en la cual básicamente se nos ordena a los órganos garantes ampliar el periodo de verificaciones con efectos no vinculantes durante todo el 2017. Se estableció como una fecha límite para nosotros terminar las verificaciones el día 14 de agosto del año en curso. Si bien nosotros ya informamos al Sistema Nacional que difícilmente terminaríamos con nuestra verificación diagnóstico para el 14 de agosto, no obstante que nuestra verificación es muestral. Aquí lo importante y lo que comenté hace una o dos sesiones es que el objetivo principal de la verificación diagnóstico es identificar cuáles son aquellos aspectos de los lineamientos técnicos para la publicación de información, cuáles son aquellos aspectos de los formatos que no están resultando prácticos para los sujetos obligados en la carga de información, cuáles son las dificultades que se siguen presentando en la carga de la información, ya sea por cuestiones de dichos formatos, de dichos lineamientos. Entonces tendríamos nosotros que enviar la mayor cantidad de verificaciones posible en esta fecha del 14 de agosto al Sistema Nacional para que ellos pudieran tener una visión más o menos clara de cómo están los sujetos obligados en el Estado a esa fecha. Por eso la premura de que tratemos de avanzar lo más posible antes de la fecha del 14 de agosto, no obstante que nuestra verificación diagnóstico terminaría hasta diciembre, ¿no? Ya con todo el procedimiento de cierre y cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Bien, muchas gracias, comisionada. ¿Comisionado, tienes algún comentario? No, ningún comentario. Muchas gracias. Comisionados, por favor, someta a votación, secretario ejecutivo, el punto expuesto por la comisionada Estudillo. Con gusto, comisionado presidente, dado la relevancia y que el funcionamiento del área de verificación, la coordinación de verificaciones, porque diría que si no tiene inconvenientes, sometamos a votación nominal. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Entonces se somete a votación nominal la aprobación del acuerdo del Pleno que ha quedado debidamente expuesto de la conclusión. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Elba Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Me cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado por unanimidad el punto expuesto por la comisionada Elba Estudillo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en que la comisionada Elba Estudillo da cuenta a este pleno del instituto con los recursos de revisión correspondientes a su ponencia, en los cuales se ordenó su archivo definitivo debido al cumplimiento de la resolución de los mismos por parte de los sujetos obligados. Tiene el uso de la voz la comisionada Estudillo para que exponga ante este pleno el punto señalado. Gracias, comisionado presidente. Como ya lo comentó el secretario ejecutivo, solamente es una cuenta, un informe a este pleno sobre el cumplimiento de los diversos recursos de revisión. Los recursos de revisión con los siguientes números: 67, 79, 82, 88, 97 del 2016, el número 1, 10, 67, 94, 97, 124 y 184 del 2017,
interpuestos respectivamente contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas, contra el Ayuntamiento de Tijuana, el Poder Legislativo, lo que son el 82, 88 y 97, el 1, 10 y 67 contra el Ayuntamiento, 1, 10, perdón, contra el Ayuntamiento de Tijuana, el 67 contra el Ayuntamiento de Tecate, el 94 contra la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 97 contra la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, el 124 contra el Ayuntamiento de Tecate y el 184 contra la Secretaría de Salud del Estado. De las constancias que integran los citados expedientes se advierte que el sujeto obligado o los sujetos obligados han dado cabal cumplimiento a la resolución definitiva dictada por este órgano garante y en consecuencia se ordenó y se procedió al archivo de los mismos como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, en virtud de que la parte recurrente no impugnó la resolución en tiempo y forma, y una vez que ha transcurrido el plazo que se refiere al artículo 17 de la Ley de Amparo, la misma ha causado ejecutoria. Es cuanto, comisionado, y pues solamente comentar que adicionalmente que todo parece indicar que ya están iniciando a fluir con un poco más de rapidez los cumplimientos por parte de los sujetos obligados, que era uno de los principales retos que teníamos como órgano garante. Creo que durante toda la ley anterior, todo el año pasado, primero no teníamos una medición de cuáles eran los cumplimientos a las resoluciones. En este momento ya tenemos una medición asunto por asunto de cuál es el estado. No solamente lo tenemos por terminado una vez que emitimos una resolución, el asunto concluye en definitiva en tanto el sujeto obligado no de cumplimiento. Por lo tanto, creo que vale mucho la pena que eventualmente también en el informe que se rinda probablemente en el siguiente trimestre, pues se tenga por lo menos de manera numérica cuántos asuntos están en trámite, cuántos asuntos cuya resolución traía una implicación de cumplimiento por parte del sujeto obligado, cuántos se han cumplido y cuántos todavía tenemos en trámite, de tal manera de que podamos dejar claro a la ciudadanía pues que se tiene un avance ya importante y un seguimiento importante por parte de este órgano garante. Es cuanto. Gracias. Se da por informado el Pleno de lo manifestado, comisionado. Y una pregunta, secretario. ¿Está contemplado en su informe los cumplimientos de todos los recursos? En efecto, dentro del informe expresé cuántos son los Cumplimientos de todo el Pleno. Muchas gracias. No obstante, hay una lista que por cuestión de tiempo pues no se puede leer, pero se los remito, si usted me lo permite, presidente, vía electrónica, donde vienen todos los expedientes y la fase procedimental a la cual se encuentra, incluso los cumplimientos. Me parece bien, pero además le solicito, había solicitado público que lo haga público en el portal, los avances que hemos estado teniendo en nuestro portal, en la parte de notas informativas, para que le instruya a la coordinadora de comunicación y difusión esos avances que hemos tenido en materia de transparencia mediante boletines, el boletín que se pone en la parte superior derecha de nuestro portal, derivado de esta sesión, y que llevemos estadística en el que se manifieste los avances que estamos teniendo en el tema de los cumplimientos, para que la ciudadanía pues vea y sepa que finalmente el beneficio que tiene respecto a un recurso es que se dé cumplimiento a la solicitud. Eso es lo más importante. Tome nota, presidente, cuente con eso. Muchas gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día consiste en el informe que rinde el comisionado presidente a este pleno respecto de las actividades relevantes de la presidencia del Instituto SSI. Muchas gracias, secretario. Solo voy a hablar de dos eventos pasados muy brevemente. Tuve una reunión con el Sistema Estatal de Fiscalización en el que se expuso ante los contralores internos de todo el Estado, y aprovecho para agradecer la invitación de nuestro contralor, el tema de las competencias del órgano garante y de los órganos internos de control respecto a la imposición de medidas de premio, de sanciones. Quedó claramente establecido la competencia respecto a cada una de estas entidades, instituciones, de tal forma que no vayan a invadir sus áreas de facultades. Creo que fue un evento muy productivo, en el que me acompañó incluso usted, secretario ejecutivo, y la
la coordinación jurídica, y quedó ya, creo, claramente establecido. Es una segunda reunión que tenemos con el Sistema Estatal de Fiscalización. También es importante otro punto de los eventos que tuvimos esta semana, el foro estatal sobre el proyecto de ley de protección de datos personales. Tuvimos alrededor de 140 invitados de todo el estado, una gran convocatoria, y fue un evento muy exitoso en el que estuvieron 3 diputados presentes. Tuvimos de invitado al presidente de la región norte, Héctor Octavio Carriedo, y el presidente de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Andrés Miranda. Fue un evento muy exitoso que finalmente favorece que en las próximas semanas seguramente se promulgue por el Congreso del Estado la ley de protección de datos personales en protección de sujetos obligados, y favoreció también mucho porque los diputados, que ahí estaba la diputada inicialista, a la cual agradezco públicamente su apoyo y su disposición para sacar adelante este evento, y su apoyo inclusive en recursos humanos y financieros, que finalmente creo que va a quedar un buen proyecto. Hoy en la reunión que tuve con la Comisión de Hacienda me solicitó que le revisáramos el proyecto que va a presentar en principio al Pleno el próximo martes 18. Me comprometí a revisarlo y hacerle las observaciones que en su caso se requieran, y si no requiere mayor observación, hacer una comunicación en esos términos. Agradezco al Congreso esa cortesía que tiene hacia el órgano garante para pedirle su opinión, ya que es este órgano garante que finalmente es responsable del cumplimiento de esa ley, y queremos que le salga en tiempo y forma, y eventualmente que no pudiera tener observaciones del INAI respecto a problemas que eventualmente pudiera tener. La próxima semana, si bien estamos de vacaciones o formalmente, vamos a seguir en actividad en lo personal, dado que estamos en un proceso de verificación y contacto con los sujetos obligados. La próxima semana el lunes tenemos una reunión con el Ayuntamiento de Tijuana, aquí en Tijuana, para darles a conocer el diagnóstico del estado que guarda la transparencia. Y el próximo jueves tenemos una reunión que fue detonada precisamente por la reunión con los órganos internos de control, donde los contralores internos del Poder Ejecutivo de todo el Estado nos solicitaron al Pleno a este órgano garante capacitación respecto a también el tema de las medidas de premio y sanciones previstas en el artículo 160, y como consecuencia del seguimiento de las vistas que hemos estado dando a los órganos internos de control de los jueces obligados cuando se dan incumplimiento de la ley. Creo que vamos a avanzar fuertemente en el tema, y voy a buscar ya cerrar el acuerdo que tenemos con la Secretaría de Finanzas para estar firmando el convenio en las fechas que nos señalen. Ya las negociaciones y los términos ya prácticamente fueron definidas, y hay que darle seguimiento en este mes para concluir este proceso. Es lo que les quería informar a ustedes, miembros de este pleno. Gracias. Gracias. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Bueno, comisionado presidente, no existiendo asuntos generales incorporados durante la sustanciación de la presente sesión ordinaria, seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. Muchas gracias. Bien, miembros de este honorable Pleno, respecto a esta que ha sido la primera sesión ordinaria de julio del Pleno del ITIBC, que votó el pase de lista de asistencia y verificado el quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión. Asimismo, se aprobó de manera unánime el orden del día propuesto de manera original. También fueron aprobadas las 2 actas que quedaron en base a la dispensa de lectura de las mismas, toda vez que ya tenían conocimiento previo de ellas. Se aprobó lo que es el acta de la tercera sesión ordinaria de junio del Pleno de este Instituto. Asimismo, la cuarta sesión extraordinaria del 2017. También se aprobaron todos y cada uno de los proyectos de los recursos de revisión que quedaron expuestos en sus intervenciones de manera oportuna. Que me permito señalar la lista de las resoluciones de esta sesión, que son los REP 93,
93-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate, 138-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, 139-2017 interpuesto en contra del Poder Legislativo, y 168, 175, 181, 183, 185 y 189 del 2017, todos ellos, asimismo todos ellos, en contra del Ayuntamiento de Tijuana. También se aprobó lo que fue el proyecto de resolución del recurso de revisión 199/2017 interpuesto contra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el 226/2017 en contra del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y el 232/2017 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y 235/2017 en contra de la Secretaría General de Gobierno. Todos y cada uno de ellos fueron aprobados de manera unánime por los miembros que integran este pleno en la presente sesión. También fue aprobada la revocación del acuerdo AP de -06-04 tomado en la cuarta sesión extraordinaria del pleno del ITIBC, donde se aprobó la primera modificación presupuestal por transferencia del ejercicio fiscal 2017. Agotados también, llevado a cabo las cuentas que fueron tanto de la renuncia presentada por el anterior comisionado propietario, asimismo como con los oficios que remitiese el Consejo Consultivo a través de su presidenta. Tenemos que se giraron instrucciones después de esas cuentas, las mismas que quedaron debidamente adaptadas por el secretario ejecutivo a efecto de dar el trámite y consecución de las mismas. También fue aprobado de manera unánime lo que fue el avance correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017, tanto financiero, presupuestal y los indicadores de gestión. Se llevaron a cabo lo que fueron los informes mensuales del secretario ejecutivo, el informe que de manera trimestral ha estado rindiendo a la titular de la Unidad de Transparencia, y se aprobó el avance de cumplimiento del programa operativo anual y expuesto por nuestro Contralor. Asimismo, se aprobó lo que es el acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia respecto a la habilitación de días y horas inhábiles para llevar a cabo la verificación diagnóstico establecida en el programa anual para la verificación del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados correspondiente a esta anualidad. Asimismo, la comisionada ponente, Elba Estudillo, dio cuenta con aquellos recursos de revisión que su determinación fue el archivo definitivo en virtud de cumplimiento de las resoluciones, y concluimos con el informe presidencial rendido en la presente sesión. Es cuanto, miembros de este honorable pleno. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Por favor, hágalo al conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga del conocimiento a las partes que intervienen en cada uno de los puntos y se haga público también en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Un gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día está hecho para celebrar la próxima sesión y después seguirá la clausura de la sesión. Gracias, comisionado. Les propongo que la próxima sesión la celebremos el día 2 de agosto del 2017 a las 12 horas. No hay ningún inconveniente. No hay inconveniente. Muchas gracias. Siendo las 7 de la tarde con 5 minutos del día 13 de julio del 2017, se clausura esta primera sesión ordinaria de julio del 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, de quienes participaron en la sesión, funcionarios, y de quienes nos siguen vía internet. Pasen ustedes muy buenas tardes. Gracias.